Muy buenos días, Iglesia Cruzada Cristiana, un saludo fraternal, un saludo aquí desde este lugar que es casa de oración, desde este lugar que son 6 de la mañana, bendecirles. Sé que estamos iniciando semana, casi siempre este es el día en que comparto con ustedes, pero hoy quiero compartir con ustedes más, cosas más hermosas. No solamente motivarles anímicamente, sino motivarles espiritualmente a que continuemos en ese camino que es el camino de la salvación. Aquellos que están tal vez el fin de semana, están desanimados por todas las circunstancias que nos ocurren, pero de que al final Dios tiene el control y siempre lo tendrá en su vida. Simplemente que tenemos que reconocer que Él tiene el control, de que Él es nuestro Salvador, de que Él es nuestro ayudador. Vamos a iniciar hoy con Mateo. Quiero que seamos pacientes, es muy extenso este capítulo, pero que a través de la palabra podamos aprender, podamos tener hoy un tesoro, tener esas vitaminas del alma que es su palabra. En el nombre del Señor Jesús bendecimos tu palabra y empezaremos con Mateo 27. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarle a muerte. Le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No está permitido echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les preguntó Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Respondiendo el gobernador, les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: Pilato les preguntó: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: ¡Sea crucificado! El gobernador les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: ¡Sea crucificado!
viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá a vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Le desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Le escupían y tomando la caña le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Al salir, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados, le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, los fariseos y los ancianos, se burlaban de él y decían: A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Del mismo modo, le insultaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre, la puso en una caña y le dio a beber. Pero los otros decían: ¡Deja! Veamos si viene Elías a librarle. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo.
Cuando cayó la noche, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel mentiroso, estando en vida, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el último engaño peor que el primero. Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Entraremos en detalles acerca del tema, que es Mateo 27. El 1 y 2 es la escena en lo cuales los principales y los ancianos están en contra de Jesús y le entregan a muerte, ¿no? Y van hasta Pilato a entregarlo como era gobernador de los romanos. Esta parte es muy específica aquí. Como el pueblo judío estaba subyugado o estaba bajo el dominio de los romanos, ellos no tenían condiciones civiles y penales para decretar la muerte de cualquier individuo, y mucho menos si era romano, ¿cierto? Entonces, aquí la parte la parte religiosa y la parte política va ante Pilato a entregar este desacuerdo que tienen con Jesús, lo cual nos ilustra, ¿no?, de cómo realmente
tienen la sentencia dentro de su propio corazón, que es matar a Jesús. Vamos a mirar desde el 3 hasta el 10 el proceso de Judas, pero también todos sus pormenores, todo el proceso que él hizo, su misión, por qué lo hizo, quiénes fueron sus actores intelectuales y él como material. Entonces miraremos a eso. Vemos que Judas, ¿cierto? Listo. ¿Cuál era la idea de Judas? Que ellos interrogarían a Jesús, ¿cierto? Que lo vendieron para que supiera qué estaba pasando, quién era realmente Jesús. Y que Jesús técnicamente, al verse, digamos, acorralado, pues mostrara realmente su reino. Pero recuerde que Jesús siempre especificó que su reino no era de este mundo. Él se devolvió y estaba arrepentido, ¿sí? Arrepentido de la acción y de su pensamiento. Devolvió las 30 piezas de plata a los sacerdotes y al anciano. Aquí especifica quién fue que entregó a Jesús. Muy clarito, ¿sí? Y él vea lo que dice: y he pecado entregando sangre inocente. Judas entendió tarde su acción, mentalmente su corazón entendió lo que había hecho, ¿cierto? Más ahora, póngale cuidado, ¿cómo es la parte legítima, ¿no? La parte legal. Ellos primero piden, y esto es lo que aún continúa en la sociedad, ¿cierto? Los altos mandos piden hacer a los pequeños tal acciones, y después de que la hacen las acciones, que ven que están mal, que están repudiadas, que no era lo correcto, van ante los jefes y muestran, ¿no?, lo que pasó. Él muestra lo que ha hecho y a ellos no les importa. Esto continúa siendo la parte política y la parte religiosa, ¿cierto? El evento continúa. Él dice que tiró la plata en el templo y salió y se ahorcó. Vemos que los sacerdotes sabían lo que habían hecho también, y queriendo que tenían las 30 piezas de plata, entre ellos mismos dijeron que no era lícito echarles en el tesoro de las ofrendas porque era precio de sangre. Vean, ellos sabían, conocían, entendían. ¿Qué hicieron? Para amortiguar su conciencia y su mala acción en cuanto a esto, dice que compraron un lote para sepultar a los extranjeros. ¿Qué quiere decir? Los extranjeros eran, si morían, eran echados por ahí y entregaban. Algo de piadosos, ¿sí? Mostrar una piedad que no tenían. Entonces, inclusive dice que hasta el día de hoy aún se llama así, campo de sangre. En los versículos 11 al 14 hay una interrogación, ¿no? ¿Está el juez o está el gobernador y está ante Jesús? Ahí vemos frente a frente a Jesús y a Pilato. Las preguntas siempre son, ¿cierto? Y algo que debemos aprender, que hace la sociedad, y es interrogarnos. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué Pilato tiene esto si era romano? ¿Dónde había aprendido? ¿Cierto? Vemos que ellos también entendían y conocían lo que estaba pasando dentro del pueblo judío. Y lo frontal, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Algo que me encanta, que Jesús siempre, los hechos y los frutos de lo que hacía reflejaban lo que el hombre conocía de él, ¿sí? Lo que el hombre conocía de él. Y este hombre vio que no había nada, entendió, ¿sí? Entendió que pues interrogó, vio, analizó mentalmente a Jesús, como juez entregó un dictamen de que no había nada en él en cuanto a su por qué lo estaban entregando y por qué querían su muerte. Quiere decir, no encontraron el delito. Entonces vemos aquí
de que aún con la acusación uno debe aprender a guardar silencio. Pero aquí hubo una conversación en los otros evangelios, hubo una conversación acerca de un tema, pero nunca acerca de por qué la acusaban. Lo acusaban era porque les decía la verdad a los fariseos, a los saduceos y a los sacerdotes acerca de la verdad de Cristo, acerca de la verdad, acerca de lo nuevo, quitaba la parte ceremonial que solamente era por fuera. Él quería que fuéramos, y la limpieza y la sanidad era por dentro. En los versículos 15 en adelante, quiere decir, Pilato no encontró, pero él tampoco como gobernador no podía esquivarse, ¿no? Y tampoco puede decir, no, es que lo encontró libre, no tiene culpa, no encuentro el delito. ¿Qué hizo? ¿Cierto? Colocó una acción anual, lo cual liberaban a un hombre preso o un hombre que estaba en la prisión por culpabilidad de delitos múltiples. Aquí vemos cómo a veces los gobernantes eximen, ¿no? Y aman más su poder que realmente la verdad y las cosas que recrea y saben que está bien y que está mal. El punto era entre Barrabás y Jesús. Entre esos, bastante del 15 en adelante, habla de cómo y qué pasó allí. Y les dice, escojan ustedes, Barrabás o Cristo, ¿sí? A Barrabás o a Jesús, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque lo envidiaban y lo habían entregado al tribunal para que lo sentenciara. Pero vea que cómo interviene Dios en la familia de este hombre, de Pilato, en que su mujer decía que no tenía nada que ver con este justo, en el 19, ¿sí? Y que por causa de eso pues había tenido muchos inconvenientes en su noche, ¿no? Se despertaba, no especificaba, no podía dormir, pero sabía que había una inquietud acerca de esto. Pero los sacerdotes persuadieron a que pidiesen a Barrabás. Mira, que el persuadir quiere decir una coima, no sabemos. Persuadir, aquí hablan persuadir, es decir, voten por este porque nos conviene, vote por este porque este no nos da esto, vote por esto. Eso, algo así. Voy a llegar aquí a un punto. ¿A quién escoges tú hoy? ¿Barrabás? A Jesús. Pero ¿qué tipifica esto en nuestras vidas? Barrabás es el yo en nuestras vidas. Barrabás es lo criminal que somos en nuestro corazón. Barrabás es nuestra antigua manera de vivir, ¿sí? A lo que ya hemos recibido a Cristo, eso es Barrabás. Barrabás es la ira, es el rechazo a todas las normas civiles y espirituales. Entonces, yo hoy tengo que tomar una decisión. ¿A quién escojo? ¿A Jesús o al Barrabás, que es el yo interior? Los primeros que iniciaron este atentado social, político y espiritual fueron los principales. Y aquí donde dice primera vez que lo crucifique, ¿cierto? Lo crucifique. ¿Qué había? Pues había un alboroto inmenso y pues, ¿qué hace todo político? Se va a las manos, se lavó las manos y dejó que el pueblo eligiera el inocente o la sangre, pero él quería que lavarse las manos para que no después dijeran, yo no tuve nada que ver con esa muerte, yo hice lo que ustedes quisieron. Entonces, a través de eso, cómo es que la parte política de aquel entonces se escondía detrás de sus acciones. Este versículo es muy duro, muy duro. Y todo el pueblo respondió, el que estaba allí, ¿no? Dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y vemos hoy que esa carga fue sobre todo el pueblo, pero no especificó en la parte que correspondía, qué
asumieron ellos con la muerte de Jesús. ¿Qué hicieron ahí? El proceso que hacían los romanos. Ya Jesús estaba condenado, ya ellos lo iban a tratar como condenado, lo azotaron, echaron sus vestiduras y se cumplió lo que las profecías mesiánicas habían dicho, ¿no? Sobre sus ropas, sobre su manto, sobre todo el proceso que él viviría allí. Vemos cómo es humillado a veces tanto personas inocentes como culpables en una cárcel, ¿cierto? Pues aquí ocurrió con Jesús. Fue realmente escarnecido en todos sus aspectos físicos y emocionales, pero él se mantuvo siempre con la visión y el proceso que en la noche anterior había pasado en el Getsemaní, que no pasara su voluntad, sin deseo, sino que la voluntad de Dios se hiciera realidad en su vida para el proceso de la salvación. Terminamos aquí en estos versículos y continuamos. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí murió, por ti sufrió, dio sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darle a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá duda. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador la salvación de Dios. Más gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Iniciamos en el 32, ¿cierto? Aquí vemos como una escena en lo cual el discípulo acá, que es Mateo, va visualizando, va narrando qué eventos se subieron en esa pasión, en ese proceso desde la parte de salida de el lugar de
del pretorio de los romanos hasta lo que era lugar donde se iba a sacrificar. En esto quiero ser en específico y voy a entrar un poquito en detalle. Aquí entra Simón, un hombre. Ese era un nombre común entre los judíos, ¿sí? Y dan el específico para dónde va Jesús. Le dice un lugar llamado la Golgota, que significa la calavera. Dentro de eso voy a entrar un poquito en detalle muy corto. Hay especulaciones de que si era una cruz, que si era un madero, pero los hechos nos ilustran de cómo estaba la parte física y dónde fueron clavados los clavos, tanto en los pies, que era para sostener el cuerpo, y en las manos, que era la otra parte para sostener lo que era el tronco, la parte de arriba. Entonces vemos que nos ilustra, ¿no?, físicamente las aberturas de Jesús en sus manos y en sus pies. Entonces especifica que era una cruz. Y si era crucificado, pues su nombre también nos da el sinónimo de dónde viene, crucificado o de una cruz. Algo que miramos aquí en el relato, y me encanta, aquí el Espíritu unifica todas las acciones que vivió Jesús con lo que fue escrito por los profetas de cómo sería y cómo se iba a presentar estos eventos. Vean, no es fácil, pero si usted como ser humano hoy reflexionamos y saber usted de antemano cuál es el proceso de muerte, usted emocionalmente se contrae. Y aquí Jesús sabía todos los procesos, sabía todo lo que iba a acontecer. Y la palabra lo menciona aquí por paso a paso. De lo que vemos aquí es lo siguiente. Una de las acciones era que sus vestiduras iban a echar suerte. Otro, el título en lo cual tendría escrito. En los otros evangelios, escrito por los escritores, que es Juan, Mateo, Lucas y Marcos, habla acerca de que rey de los judíos, pero aquí hay una especificación en la cual este título es dado por Pilato para que se escribiera. Y dice que fueron escritos en 3 idiomas diferentes, ¿Qué quiero mostrar con esto? Aquí especifican que Jesús, título, que era nombre sobre todo nombre, es el rey de los judíos. 2. Vemos una acción acerca de los 2 ladrones. Aquí no especifica qué pasó. Aquí decía qué decían ellos, qué tenían, qué sentían. Vemos también en lo cuales ellos no entendieron la palabra que el templo iba a ser derribado y en 3 días sería reedificado. Era el cuerpo de como tal, ¿cierto? Hablamos que el templo físico que era allí, él lo da en figura que su cuerpo también físico, en lo cual iba a ser que destruido y en 3 días sería reedificado. Los 3 días era salvación, era resurrección, ¿cierto? Y vemos que le juraban, si eres hijo, siempre si eres. Algo que vemos aquí, que aún Satanás continúa. Si eres, si sabes, si conoces, coloca en duda siempre los principios y lo que somos delante de Dios. Es nuestra identidad. Siempre Satanás quiere colocar en duda nuestra identidad, ¿cierto? Y aquí vemos también que los sacerdotes y los fariseos y los sacerdotes escribían que se salvara, pero yo no entiendo. Aquí no vemos los amigos que conocieron a Lázaro verlo resucitar. Aquí no vemos la familia de Jairo diciéndole a Jesús, si eres el Cristo, bajan. No, ellos nunca tuvieron una fe genuina, sino que dependían siempre de los hechos. La fe no depende de los hechos, es creer que recibiremos. ¿Cómo se ilustra esto? Dice, a otros salvó, pero así no se pudo salvar. Desciende y creeremos. Jamás, jamás, jamás. Estas personas estaban creyendo por las acciones, por los milagros. Llegan a un lugar a creer en Jesús por los milagros y no por lo que Él es en nuestra vida y lo que hace en nuestro interior. Esa es la parte más confusa de muchas personas que llegan a
una sede o una iglesia o una denominación, vienen por un milagro. Se da el milagro y se olvidan. Su fe comienza a menguar porque son como la semilla que queda entre espinos, entre piedras y no cae en tierra fértil. Miren, vamos a ver eventos difíciles. Aquí vemos una escena sobrenatural. Dice que se oscureció, un eclipse. ¿Quién estuvo en el eclipse del 80 y algo, 90 y algo, donde se oscureció, donde realmente eran las 3 de la tarde y parecían las 6 de la noche? Oscurecido. Un evento tan grande que ha pasado hoy en nuestra era mundial. ¿Cómo fue que allí, sobre esta tierra, sobre este lugar, se oscureció totalmente? Entonces vemos que no dependía de lo sobrenatural que creyeran en Jesús. Aquí vemos una de las enumeraciones de los procesos en lo cual Jesús da su entrega, su sentido, su interior, donde le dice, realmente tú me has abandonado, me has dejado, pero nuestra pregunta es la siguiente: Dios estaba ahí, Dios no se había ido, la presencia de Dios estaba ahí, pero Él estaba hablando de su parte física. ¿Qué estaba haciendo? Cargando todo el pecado del mundo. Mire lo que hace el pecado. Nos hace que no ver, no sentir emocional, no entender, ¿cierto?, que está Dios ahí, pero el pecado nos oscurece el entendimiento. Nos hace que separar esa distancia física que sentimos emocionalmente, de que Dios está lejos. Otro evento, dice que cuando Jesús entregó el Espíritu, el velo se rasgó y hubo de arriba abajo, desde lo más poquito hasta lo más profundo, desde lo que es la unión de pegue hasta lo que es los cimientos. ¿Qué quiere decir? Que Jesús derribó el templo físico, y ya no sería más allí lugar para sacrificios. Es decir, Él fue el último sacrificio, como dice la palabra. Otro, tembló. Dice que las rocas se partieron. Yo no entiendo qué pasaría por la mitad de una roca, porque no sé qué la haga partir. Si una roca usted le inyecta dinamita o le inyecta un perforador. Aquí hay algo entre el 52 y 53, dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él. ¿De quién? De Jesús. Quiere decir, eso fue después. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Aparecieron a muchos cuáles? Posiblemente fueron familiares, gente que conocía, no especifica, pero el que yo reconozca a alguien, o que vea a alguien que está, oye, ese estaba muerto, mire, está vivo, era porque lo conocían. Pero esto aquí está hincado en este versículo, pero esto es después de la resurrección de Jesús. Está hincado en esto, ¿cierto? Y vemos que muere Jesús, pero hay una frase que ahí corta. ¿Listo? Y corta, y ahí está enumeración. Ahí como este hecho. El centurión que estaba con la agua guardando a Jesús, vea, terremoto. Y que había hecho, temieron, vea, a veces más el pueblo inconverso teme más a Dios que el mismo pueblo cristiano. Y esta es la frase más hermosa que me gusta escuchar. Verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Por qué? Por los acontecimientos. Vemos allí que hay unas mujeres que le siguen, las enumera, ¿cierto? En lo cual Jesús desde Galilea estaban sirviéndole. Y las enumera: María Magdalena, María madre de Jacob y de José y de los hijos de Zebedeo. Esta era la que le pidió a Jesús que colocara una diestra a la derecha y a la izquierda. Listo, terminamos aquí esta parte.
donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Jesús, la muerte venció, su nombre poderoso es, todopoderoso es. En fe me levantaré, tus pies y manos yo seré, tu vida mostraré, vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Señor, vivo por ti, por tu verdad, Señor Jesús. Vivo por ti, por tu verdad. Yo anhelo a ti y tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Bueno, en estos finales vamos a ser breves y es Jesús es sepultado y la guardia en la tumba. Mencionan a un hombre, José de Arimatea. Mateo lo cataloga que era discípulo de Jesús, me encanta, especifica quién era este hombre, en lo cual le pide a Pilato que le entregue el cuerpo. Pero vemos una especificación aquí hermosa, en lo cual con mucho dolor, con mucho amor, este hombre hace el proceso de bajar el cuerpo y darle la sepultura, porque no podía estar hincado allí sobre el madero para el día que venía, que era el día sábado. Era, pues, verdad, espiritualmente era bastante fuerte. Entonces, ¿qué hace este hombre? Lo limpia, es labrado en una peña que tenía una sepultura, ya especifica que era el sepulcro, era nuevo, y menciona 3 mujeres, ¿sí? Menciona 3 mujeres que estaban allí, y siempre María estaba allí, María Magdalena. Esta mujer sabía lo que Jesús había hecho, y era una mujer apasionada por ese amor que tuvo Jesús de darle libertad, y retribuía de su forma siempre al servicio de Jesús. Vemos también
que al día siguiente, después de la preparación, es decir, después de la parte del día del Sabbat, de la Pascua, de paz de las Pascuas, vienen 3 específicos, principales, sacerdotes y fariseos. ¿Es cierto? Vienen ante Pilato, ¿no? Y vea que tenían algo bien en claro. Mire, ellos sí entendieron la palabra, pero ve cómo es. Decían que si acordaban que él decía que en 3 días iba a resucitar, vea que sí entendieron la palabra acerca de lo del templo. Y lo he mencionado arriba, ¿cierto? En esto mismo, pero aquí ellos sí lo entendieron y sí sabían acerca de lo que iba a ocurrir. Y le pidieron a Pilato que pusiera una guardia, ¿cierto? Y aseguraron que este hombre decía que al 3er día iba a resucitar. Pues este hombre era nuestro Cristo, que habría un proceso ¿de qué? De que él sería el primogénito de la resurrección. Y entonces, ¿qué hicieron? No queremos que sus seguidores vengan y nos hagan una fiesta. Y miren, siempre la abundancia del corazón habla la boca. Miren lo que estaban ellos pendientes, de cortar el cuerpo y que era el pueblo que ha resucitado, ¿cierto? Y que el primer error que ellos tuvieron fuera peor que el segundo. Mire, ellos sabían que habían cometido un error al entregar a Jesús a Pilato muerto, que era inocente. Inclusive allí, ¿qué le da a saber? Le dice Pilato que da una guardia y que ellos sellen como deben ser para que no haya ningún problema, para que después no digan es que no hubo una investigación, no hubo una seguridad, nada. Siempre el pueblo judío tuvo todas las intenciones de guardar y que no se publicara de que Jesús era el Cristo. Nunca lo aceptaron, Conocieron la palabra, conocieron la realidad, conocieron los eventos, conocieron los milagros, pero no entendieron el porqué. Entonces, bendiciones. Quiero decirles muchas gracias a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Lo que le haya entregado de la muerte y pasión de Cristo, léalo, ponga en contexto los otros evangelistas para enriquecer ese proceso. Y creo que menciono, ¿no? La película de La Pasión de Cristo creo que nos ilustra todos los eventos de forma muy original de lo que Jesús entendió, Jesús pasó, Jesús recibió, acerca de lo que nos ilustra más físicamente, ¿sí? En la narración no nos imaginamos, solamente estamos escuchando, pero esto fue molido, ¿no? Fue desechado por nuestros pecados y Él llevó en la cruz nuestros pecados. Y hoy puedo decir, libre soy de condenación. Él ha perdonado mis pecados y me ha dado la riqueza más grande, que es la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestro corazón. Y queremos encontrar siempre en Dios los mejores propósitos. Espero que así en esta mañana se levante deseoso a seguir continuando, a seguir a Cristo, aún en momentos más difíciles. Dios les bendiga. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma. Oh, mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita